Ali Daniels. Ali es presidente de la ONG Acceso a la Justicia. Es una ONG que lucha no solamente por el tema de derechos humanos, yo creo que más bien por el Estado de Derecho, para que en Venezuela haya un Estado de Derecho. Y dice el tuit acá, publicado hace 44 minutos por Acceso a la Justicia. En Acceso a la Justicia estamos realizando un monitoreo constante para las próximas elecciones presidenciales y todo el proceso que implica este importante evento para los venezolanos. Ali, vamos a hablar de dos temas fundamentales. El tema corrupción y esa solicitud de cadena perpetua para los corruptos que han hecho los defensores desde el gobierno de la pulcritud en la administración de los recursos públicos, y luego hablemos un poco del tema electoral. ¿Ayudaría la cadena perpetua para resolver el problema de la corrupción en Venezuela? No, claro que no, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. Y además porque es un problema que quiere combatir las consecuencias, pero no combate las causas. Es decir, el hecho de que en Venezuela personas manejen miles de millones de dólares y no tengan ninguna regulación, la Contraloría no los controle, no haya ningún tipo de escrutinio público sobre los manejos de estos dineros, hace que sea muy fácil coludirse para realizar este tipo de actividad. De modo que el hecho de que se pongan penas más altas, si no se ponen solución al origen del problema, no va a generar menos corrupción. De hecho, hay estudios que hablan que en países donde se ha impuesto la cadena perpetua o la pena de muerte, eso no ha significado la reducción de los delitos. Y en el caso de Venezuela, donde además no hay juicios con garantías, donde el Poder Judicial es parte del aparato represivo, donde no se respeta el derecho a la defensa, donde hay personas que al día de hoy, como Rocío San Miguel, que ya tiene 3 meses detenida y no ha podido nombrar a sus abogados, el hecho de la imposición de la posibilidad de que haya una cadena perpetua, más bien lo que va a redundar es en mayor persecución. Sí, sin duda. Ahora, yo quiero que tú como abogado, que nos des aquí pedagógicamente para toda nuestra querida audiencia, ¿qué es el Estado de Derecho y qué implicaciones tiene para una sociedad como la nuestra o como cualquier otra sociedad? Sí, bueno, lo primero que hay que decir que en la tradición jurídica venezolana, la pena de muerte es algo y la cadena perpetua fueron abolidas al mismo tiempo. Y eso ya te está diciendo algo sobre cómo las instituciones venezolanas han sido renuentes a este tipo de penas. La primera vez que fue abolida esta sanción fue en la Constitución de 1864. Esto quiere decir que han pasado prácticamente 180 años desde la abolición de esta pena, y agrega algo, que ninguna de las más sanguinarias dictaduras que vivió Venezuela en el siglo XX, es decir, ni la de Cipriano Castro, ni la de Juan Vicente Gómez, ni la de Pérez Jiménez, se atrevieron a restablecerla. Y eso ya nos tiene que decir algo. Es decir, ¿por qué a lo que no se atrevieron estas dictaduras, ahora se pretende restituirlo? Y además está el hecho que debe entenderse, y es que aunque se dice que son para actos de corrupción y se vende que es para atacar la corrupción, cuando uno ve la propuesta, hay elementos que son equívocos, porque se dice contra los actos de corrupción, contra los traidores a la patria, que ya por ahí hay serios problemas porque coincide que todos los opositores, todos los que son percibidos como opositores, siempre terminan siendo imputados por traición a la patria, pero además se indica contra otros delitos contra el pueblo. Entonces, quedaría ahí una enorme vaguedad que permitiría que cualquier tipo de delitos que se consideran contra el pueblo, que puede ser, por ejemplo, criticar al gobierno, porque recordemos que para ellos dicen que representan al pueblo y en consecuencia se ataca al pueblo si se ataca al gobierno. Entonces, a partir de ahí quedaría un enorme margen de interpretación para aplicar cadenas perpetuas para esto. Y finalmente, desde el punto de vista jurídico, que se entienda además que la Constitución señala, esta Constitución, la que está vigente, que las penas son para redimir al preso, para reinstitucionalizarlo, para educarlo.
Y obviamente, si usted condena a alguien a cadena perpetua, usted lo que está diciendo es que ya no hay más nada que hacer y que esa persona tiene que estar permanentemente recluida. Entonces, es inconstitucional porque, ya no digo porque la Constitución no establece la pena perpetua, sino porque además contradice este artículo constitucional que dice que la pena tiene que ser reeducativa. Muy bien. Sí, yo veo que eso no ha funcionado en ningún país del mundo, pero en los países del mundo funcionan los controles. Alguien me dice, estábamos hablando acá sobre Trump, y yo te comento una anécdota. Un concejal de Miami que era afecto a andar en una moto grandota, estaba en un festival de motocicleta por allá por Cayo Hueso, y lo agarró la policía borracho. ¿Qué le tocaba? A cualquier borracho le ponen una multa, pero el señor, como era concejal, tuvo que dar una rueda de prensa el otro día con toda su familia pidiendo perdón, porque si no el comité de ética de la alcaldía lo iba a sacar del cargo. O sea, aquí estamos muy lejos de eso, Ali. Aquí no hay Contraloría. A ver. Es que ese es el tema. Gonzalo Gimio lo dijo, un penalista que yo respeto muchísimo, señala que lo que evita que la gente cometa delitos no es la magnitud de la sanción, es la seguridad de que usted va a ser sancionado. Ese es el problema. Si usted sabe, independientemente que la multa sean 10, que la sanción sean 10 años, 5 años o 1 año, pero si usted sabe que si usted lo va a cometer, usted va a ser sancionado, tiene esa seguridad porque hay un Estado que hace cumplir las leyes, entonces ya usted se refrena. Dice, no, yo mejor no hago esto porque yo tengo la seguridad que me van a agarrar y no lo voy a hacer. Pero precisamente en el marco de impunidad que hay en Venezuela, porque en Venezuela hay un marco de impunidad, y para no ir muy lejos, para que la gente vea cómo convivimos con la impunidad y la normalizamos, vayan a cualquier alcabala de este país, no hay que ir muy lejos, y vean cuántos actos contrarios a la moralidad pública se cometen ahí y no pasa nada. Entonces, si en esa pequeña escala hay impunidad, ¿qué queda a otros niveles del Estado? Bueno, Ali, vamos a identificar, te pido por favor te quedes con nosotros un segmento más. Al retorno para que hablemos un poco del monitoreo que ustedes están haciendo con el proceso electoral. Porque ya el hecho de que a 4 millones de personas se le hayan negado, que viven en el exterior, se les haya negado el derecho a inscribirse por una normativa sobrevenida, porque es solamente la cédula lo que hace falta para inscribirse, y les aplicaron una normativa sobrevenida. Yo quiero que tú nos digas al retorno cómo puede operar esta elección en el marco de lo que debería ser el Estado de Derecho que plantea la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley Orgánica de los Procesos Electorales. Ya regresamos con Ali Daniel de Acceso a la Justicia. Y ¿cuáles son las cosas que han conseguido ustedes en este monitoreo que le están llevando al proceso electoral que nos debe llevar en julio a un cambio de gobierno o a un continuismo en Venezuela? Te escuchamos. Sí, bueno, lo primero es recordar que las elecciones no son un simple elemento de participación de un grupo, ¿no? Es el ejercicio de la soberanía el que está en juego aquí. Y todo lo que debe realizar el CNE tiene que estar dirigido a garantizar el ejercicio de esa soberanía, porque de acuerdo con la Constitución, el poder público es la expresión de la soberanía. Entonces, en este sentido, cuando vemos que en el exterior hay millones de venezolanos y solamente se inscribieron 600 más nuevos votantes, uno dice, evidentemente esto es una falta de respeto, una burla, no a los ciudadanos, que también lo es, sino a la propia soberanía popular, porque ellos, esos millones de votantes que están en el exterior, son parte de la soberanía popular. Entonces, en este sentido, el hecho de que el gobierno diga, no, es que para inscribir a alguien tiene que estar legal en el país donde vive. ¿Por qué? O sea, sobre todo yo quiero que se vea la hipocresía de un gobierno que se la pasa diciendo que no hay nada por encima de la soberanía nacional, que el Estado venezolano es soberano y que nada está por encima de eso, pero para inscribir a un venezolano, el derecho de un gobierno extranjero sobre si un venezolano está legal o ilegal tiene más importancia que el derecho propio de ese venezolano de ejercer un derecho como el derecho del sufragio en ese territorio. ¿Por qué tiene que importar si la persona está legal o ilegal en un país para ejercer un derecho en Venezuela, para los venezolanos?
Pero ahí se ve cómo se manipula esto y además, aunque haya venezolanos que estaban legales, que era la mayoría, que eso también yo quisiera decirlo, muchísimos venezolanos que estaban legales no se pudieron inscribir igual porque exigían requisitos adicionales. Por ejemplo, hay 20 tipos de estadía legal. Bueno, en la mayoría de los consulados pedían un tipo particular, que era el que menos, era el más difícil de conseguir. Pero si, por ejemplo, una persona es refugiada, eso es un estatus legal en un país. Bueno, si la persona venía con su cédula de refugiado, no lo admitían para el resto. Entonces ahí se da cuenta uno que esto era una manipulación para impedir, como efectivamente ocurrió, que muchísimos venezolanos que sí estaban legales no se pudieran inscribir. Y eso se detectó. Y ahí debo decir que efectivamente dejó a millones de venezolanos fuera del padrón electoral. Y lo otro, que es tan grave como el anterior, es que se impidiera que la señora Corina Yoris se pudiera inscribir y finalmente que además de eso, cuando se aceptó la candidatura de Edmundo González, no se hicieron todo tipo de obstáculos para que dos partidos que querían apoyarlo lo hicieran una sustitución en discriminación, porque al mismo tiempo otros partidos sí hacían las sustituciones sin ningún tipo de traba, sin ningún tipo de problema, además haciendo ostentación delante de los medios allá en la sede del CNE, y mientras tanto los representantes de estos dos partidos tenían que ir incluso en persona a hacer ese mismo trámite y no los dejaban. Entonces, esto pone de manifiesto que lamentablemente estamos ante un CNE que está coludido, que no es imparcial y que sobre todo discrimina a venezolanos tanto para votar como a venezolanos que se quieren postular para ser electos. Esto parece, Ali, desde el punto de vista jurídico, parece aquella vieja frase que se le atribuye a Gómez, pero a lo mejor viene de más atrás, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. O sea, la aplicación de la ley justa, que es la única ley que debe existir en el mundo, que es la ley justa, en Venezuela es una cosa para mis amigos y es una cosa para los demás. Ahora, nos quedan ya pocos minutos. Desde el punto de vista de la observación electoral que ustedes están realizando como ONG absolutamente independiente, yo no veo que tú milites en ningún lugar, por lo tanto puedo decir que los observo independientes. ¿Frente a qué proceso electoral estamos los venezolanos? Sí, yo quisiera destacar el hecho de que efectivamente estamos ante un proceso que está plagado de obstáculos, pero al mismo tiempo hacemos un llamado a todos los venezolanos para que voten libremente por el candidato por el que deseen y que lo hagan de manera arrolladora, que justamente esa será la única forma de poder superar todos estos obstáculos, todas estas medidas que son a favor de uno de los lados que están siendo evaluados en esta elección, y que lamentablemente el CNE no está cumpliendo con su papel, pero que esto no sea para desalentarnos, sino justamente para todo lo contrario, para que se demuestre que el espíritu cívico, el espíritu democrático del venezolano es de tal calado que a pesar de todas estas dificultades, a pesar de incluso de la represión que se está viviendo, puedan los venezolanos ese día ir masivamente a votar y demostrar que la voluntad popular es la que la mayoría quiere y no la que un grupito desea. La voluntad popular es lo que la mayoría quiere y no lo que un grupito desee. Mira, ¿cómo desearíamos, Ali, que pudiera darse esto tal como lo planteas? Porque lo estás planteando no desde el punto de vista de un opositor, lo estás planteando desde el punto de vista de alguien que aspira y desea que el Estado de Derecho en Venezuela sobreviva. Ahora quiero hacerte una pregunta final. Enrique Márquez, Víctor Álvarez, el propio presidente colombiano Petro han propuesto un mecanismo de transición que se escriba y que se apruebe para darle garantías a todos de que finalmente pudiera el gobierno entregar y la oposición quedar garantizada en caso de que pierda la elección. Tú que eres experto en estas áreas, ¿cómo ves esto de esta posibilidad de un mecanismo de transición o de justicia transicional? Bueno, en primer lugar, lo primero hay que destacar es lo inédito de que gobiernos que son afines ideológicamente al gobierno venezolano hayan hecho esta propuesta, ¿no? Que para nosotros es absolutamente sorprendente, pero al que le damos la bienvenida en la medida en que sirve para que se entienda que el tema de las elecciones en Venezuela es el camino para arreglar el nudo político, el problema político que hay en el país. Entonces, en este sentido, apoyamos que haya iniciativas
para que el compromiso político prive y pueda haber elecciones. Ahora bien, lo que no puede haber, no puede someterse a plebiscito, son derechos humanos. Es decir, no podemos someter a plebiscito si se aprueba que no se mate al opositor que pierda, ¿no? o al que pierda. Entonces, en este sentido, obviamente la iniciativa es positiva, pero hay cosas que en el ordenamiento jurídico no son permisibles. Ya no digo en el venezolano, en general, los derechos humanos no pueden ser sometidos a votación. Los derechos humanos se reconocen o no se reconocen, pero no puede alguien decir, bueno, votemos si fulanito tiene derecho a. Eso, por supuesto, sería contrario a la dignidad humana y como defensor de derechos humanos no lo podemos aceptar. Bueno, Ali, vamos a esperar unos días para que hablemos de todos esos, digamos, proyectos que hay de transición, de justicia transicional, a ver si esto encaja o no en el Estado de Derecho y hasta dónde la justicia transicional aguanta y no colida con los derechos humanos, como muy bien lo planteaste tú. Muchas gracias, Ali. Saludos para ti y para toda tu gente. Bueno, agradecemos a Ali Daniel, mis queridos amigos de Acceso a la Justicia, que nos haya acompañado. Espero que el programa haya estado agradable y bueno para